Cordial saludo para todos y todas. Mi nombre es Ángela Yeseni Vargas. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD y en el día de hoy vengo a hablarles de un programa informativo de la vulnerabilidad de los niños y niñas del curso Políticas y Programas de Atención Integral a la Primera Infancia. Introducción del programa informativo. Las políticas y programas de atención integral a la primera infancia constituyen un panorama nacional e internacional que hace énfasis en garantizar los derechos de los niños, niñas prevalentes de la primera infancia, como la identidad, promoción, atención en salud, nutrición, vacunación, protección, entre otros. Por ello es importante apoderarnos de estos temas para reconocer las responsabilidades, necesidades y recursos para beneficiar el desarrollo. Por eso, en este trabajo se llevará a cabo algunos conceptos claves sobre los derechos de los niños, niñas, vislumbrando el panorama nacional e internacional que estamos viviendo en América Latina y las políticas inclusivas de la educación, con el fin de aprender y apropiarnos del papel que nos atañe como responsables directos de la infancia y la importancia de proteger sus derechos. En el programa informativo que tenemos, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué es la Convención de los Derechos del Niño? Es el tratado internacional adoptado por la Asamblea General de la Nación que reconoce a todas las personas menores de 18 años como sujeto de pleno derecho. Para mi punto de vista esto quiere decir que los estados que se adhieren a la convención se comprometen a cumplir y adecuar su marco normativo a los principios y a destinar todos los esfuerzos que sean necesarios para lograr que cada niño goce plenamente de sus derechos. La segunda pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el propósito de la Convención de los Derechos del Niño? Garantizar y proteger los derechos de los niños, niñas, independientemente de su lugar de nacimiento, raza, género, religión u origen nacional para que se conviertan en personas con responsabilidad. En mi punto de vista, no existe ningún derecho pequeño, ni tampoco una jerarquía de derechos humanos. Todos los derechos enunciados en la Convención, tanto los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, están relacionados entre sí y su objetivo principal es la personalidad integral del niño. La tercera pregunta es, ¿cómo garantizar el cumplimiento de los derechos del niño? Atendiendo a sus necesidades y adoptando roles responsables que garanticen el cumplimiento de sus derechos y comunicando a las autoridades cuando se vean situaciones de riesgo para la infancia. En mi punto de vista, esto es responsabilidad de todas las personas. Involucrarnos para mejorar la protección de los derechos de los niños y niñas. También es importante analizar, difundir y divulgar conocimientos e informaciones sobre las acciones implementadas en torno al desarrollo integral para promover y proteger sus derechos. Se preguntarán cuáles son los principios generales para la realización de los derechos del niño. Los principios fundamentales son 4, los cuales son la no discriminación, el interés superior del niño, derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, y sobre todo la participación infantil. En mi punto de vista, estos 4 principios son la base para que todos y cada uno de los derechos se conviertan en realidad, logrando que los niños, niñas, crezcan en un ambiente tranquilo, lo cual es primordial para su desarrollo integral. ¿Cuáles son los objetivos del desarrollo de milenio? Los objetivos del desarrollo de milenio son 8, los cuales son, primero, erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la educación primaria universal, promover la equidad de género y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad en menores de 5 años, mejorar la salud sexual y la reproductiva, combatir el VIH y SIDA, las malarias y el dengue, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una sociedad mundial para el desarrollo. En mi punto de vista, estos objetivos son una buena iniciativa para erradicar los problemas que afrontan la humanidad. Sin embargo, hace falta más garantía de esto para la esfera social en la que nos encontramos hoy en día, donde podemos ver que primero es el bien individual por encima del común.
¿Qué son y cuáles son los beneficios de la atención y educación de la primera infancia para el desarrollo? Los beneficios de la atención y educación de la primera infancia son un conjunto de criterios que buscan favorecer la calidad de la educación inicial en el marco de la atención integral, como, primero, responder a las necesidades sociales, emocionales, cognitivas y físicas del niño o niña, su bienestar y aprendizaje a lo largo de toda su vida. Forjar cuidados abiertos, capaces y responsables del futuro. Favorecer la igualdad entre los sexos y la cohesión social. Permitir confesar las deficiencias del contexto familiar y combatir las desigualdades en el plano educativo. En mi punto de vista, estos beneficios deben ser un principio rector de todas las instituciones públicas y privadas, en donde su único propósito sea velar por el bienestar integral de los niños y niñas, haciendo efectiva la práctica de los derechos de la infancia, en donde se desarrollan programas más inclusivos para garantizar plenamente este derecho, respetando al mismo tiempo la diversidad. Porque es importante que se implementen políticas y programas internacionales sobre la educación inicial y primera infancia. Es importante porque a través de estas políticas se garantizan a la niñez su derecho a la educación y a un desarrollo integral, reconociendo a esta población como sujeto especial de atención. Además, estos documentos buscan ser un marco de referencia que establece los principios y las estrategias para alcanzar una educación de calidad, una atención integral a partir de la responsabilidad, participación activa y estrategias innovadoras que regulan el estado de todos sus niveles, así como las organizaciones que han trabajado en la atención de la primera infancia por el momento. En mi punto de vista, las políticas y programas internacionales han permitido favorecer los derechos de los niños y niñas, aunque es importante que los contenidos de estos documentos se hagan cada día más extensivos y asequibles a los diferentes agentes de socialización, puesto que muchos de estos desconocen el propósito y la importancia que tiene la implementación de estos programas para garantizar el desarrollo integral en la infancia. Vamos a hacer una reflexión del proceso del programa informativo. Los derechos tienen la obligación de proteger a los niños y niñas bajo todo punto de vista. Tienen derecho a tener una vivienda, recibir amor, buena alimentación, educación, entre otros. Por ello es importante sumarnos a la tarea de accionar las políticas que rigen los programas de protección de la primera infancia con el fin de promover y proteger sus derechos. Será un gran reto el que enfrentaremos. Pero si todos nos involucramos en el desarrollo de la infancia y asumimos el papel como sujeto de responsabilidad, se lograrán cambios significativos desde la escuela, hogar, organizaciones sociales, y si tenemos el compromiso de velar por el bienestar de los niños y niñas de todo el país, será maravilloso. Sin embargo, hoy en día la infancia está siendo más reconocida por los diferentes organismos nacionales e internacionales, tanto así que se han fundamentado políticas, programas, leyes para proteger y garantizar sus derechos. Sin embargo, a las diferentes circunstancias que atraviesan muchos países a nivel mundial, como la violencia, pobreza, desplazamiento, entre otras, resulta evidente que estas condiciones afectan especialmente a la primera infancia, la cual está siendo vulnerada, marginada y excluida en los diferentes contextos sociales. Por ello, si alguien no recibe un buen trato cuando pequeño, cuando sea grande va a estar lleno de resentimientos y rencores hacia esta sociedad, porque nunca se preocuparon por su bienestar. Por eso los niños tienen que ser respetados y valorados porque son el futuro. Ellos, por falta de madurez, necesitan protección y cuidados, e incluso la protección legal, tanto antes como después de su nacimiento. El marco referencial de las políticas educativas de la primera infancia tienen una gran importancia porque promueven la igualdad de condiciones y la diversidad cultural para alcanzar el desarrollo y el bienestar social, imponiendo la educación como un camino privilegiado para combatir la pobreza, buscando a través de estas políticas generar mayores niveles de bienestar, disminuir desigualdades y ofrecer oportunidades que favorezcan especialmente a aquellos niños, niñas en condiciones de vulnerabilidad, como único fin garantizar los derechos de esta población. En el día de hoy, esto es todo. Espero que les sirva este programa informativo. Muchas gracias, que pasen unos excelentes días.